posición de energía potencial conocida o una energía potencial constante. No es un valor que nosotros desconocemos, por ejemplo, que tiene dependencia de la variable angular dada. Entonces, para nuestro caso, esta energía potencial 1 suele ser la energía potencial genérica, que depende del ángulo θ, y esto suele ser una energía potencial constante o con valor conocido. Entonces hacemos directamente la diferencia entre las dos posiciones, porque el siguiente ejercicio a nosotros nos da, por ejemplo, este enunciado. Voy a hacer un poco más pequeño para que se vea mejor. El enunciado dice: la figura se muestra un mecanismo donde el peso de la barra uniforme AB es W, la rigidez del resorte unido al punto B es K y el resorte no está deformado cuando el ángulo θ es igual a 80 grados. Este es el ángulo horizontal, θ. Si W es igual a K por L, donde L es la longitud de la barra, determinar las posiciones de equilibrio entre el rango desde 0 hasta 90 grados, pide saber cuáles son esas posiciones, determinar el ángulo θ para la condición de equilibrio estable. Y se utiliza el método del trabajo virtual por energía potencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Esta es una posición genérica, ¿verdad? O sea, yo puedo tomar como mi referencia este punto que está acá, y X, como mi condición de posición genérica, ¿verdad? Ya que esto de dimensión yo no conozco, entonces voy a considerar este como mi origen. Pero yo sé que la deformación del resorte es una deformación donde, o sea, la deformación nula del resorte es cuando el ángulo que nosotros tenemos acá vale 80 grados. Entonces, tiene que existir otra posición donde nuestra barra tiene esta configuración. Estos son rieles nada más que nos permiten mover a la barra supuestamente, entonces no tiene ningún peso. Lo que están en el punto A y en el punto B. Entonces tengo el mismo origen, es decir, tengo la misma posición de mi referencia, no cambio eso yo para mi caso, siempre tengo que mantener el mismo lugar. Entonces en este caso, ¿qué ocurre? Viene acá y en este punto yo sé que el resorte no está estirado. Por ende, la longitud dada del resorte es la longitud inicial. Entonces, esto está. Donde yo sé que este ángulo que está acá vale 80 grados. Entonces hay una doble posición. Una posición 1, yo le puedo llamar a esta posición 1, y una posición 2. Entonces ahí yo tengo que hacer la determinación de la energía en la posición 1, energía potencial, y la determinación de la energía potencial en la posición 2. Donde yo sé que la energía potencial en la posición 2 va a ser una energía potencial constante, porque el ángulo θ ya es un valor conocido, entonces las posiciones del peso ya son distancias conocidas, etcétera, etcétera. Entonces no va a dar ningún problema. Aparte que la energía potencial del resorte va a ser cero porque esto corresponde a la longitud inicial del resorte. Que yo puedo considerar que esto es un valor constante, no, o sea que desde acá nomás está fija ahora. O sea, eliminar esta partecita para no haber tanto problema con esta condición. Y que esta es la longitud final del resorte. Entonces tengo que determinar las energías potenciales en las dos posiciones. ¿Verdad? Entonces, en mi posición genérica, ¿cómo yo determino mi energía potencial? Primero voy a determinar la posición vertical de mi peso, que es el valor de W, donde la posición genérica va a ser esta. Y del peso. Entonces yo tengo que I del peso va a ser igual a L sobre 2 por seno del ángulo θ. Y para el caso de la longitud final, la longitud final del resorte es igual a L por coseno de θ. Entonces yo puedo armar mi ecuación de energía potencial, donde V es igual a, como el peso es negativo, menos W, y la I es positiva, que es L, y de P, a esto le sumo la energía potencial elástica, un medio K por delta X al cuadrado. Para el delta X yo necesito conocer la longitud inicial, entonces voy a calcular acá cuánto es la longitud inicial.
que va a ser L por coseno de 80 grados. Es la longitud inicial, entonces voy a restar con él. Y después, obviamente, tengo que conocer la posición de la I, en este caso, del peso, porque el peso también está actuando acá, entonces voy a conocer esta posición P2. Este va a ser P1, esta es la posición 1. Entonces tengo que I de P en la posición 2 va a ser igual a L sobre 2, porque es L mayúscula, entonces L minúscula. L sobre 2 por seno de 80 grados. Entonces, la longitud final, acá la longitud inicial sigue siendo la misma. Es decir, la longitud inicial sigue siendo L por coseno de 80 grados. En cambio, en esta posición 2, ¿qué es lo que me dice? Que en esta posición la longitud final es igual a la longitud inicial. O sea, también es L por coseno de 80 grados. Porque estamos analizando esta condición donde la posición exacta del resorte es su longitud natural o su longitud inicial. Entonces al final el delta X va a ser 0. Entonces acá también la energía potencial 2, al igual que la energía potencial 1, va a ser igual a menos W negativo por el peso que es I de P2, más un medio por K por el delta X2 al cuadrado, desde delta X1. Entonces voy a armar ambas ecuaciones. Uno va a ser D1 va a ser igual a menos P, perdón, menos el peso que es igual a K por L, va a salir positivo, es decir, K por L por la I, que es en este caso L por seno de tita, más un medio K, y el delta X es igual a L por coseno de tita, menos L por coseno de 80 grados, al cuadrado. Esa es la energía potencial 1. En la energía potencial 2 tengo las mismas variables de energía potencial, pero con valores diferentes. Esto es K por L, que es el peso, multiplicado por I2, que sería L sobre 2 por seno de 80 grados. Más K por L, perdón, un medio K por L coseno de 80 grados menos L coseno de 80 grados. Ahí yo hago que mi delta X sea igual a 0, entonces esto se elimina. Y si yo quiero hacer la diferencia de energía potencial de la posición 2, o sea, de la posición 1 menos la posición 2, hago el orden. Sería B de 1 menos B de 2. Entonces la energía potencial del 1 al 2 va a ser igual a K por L al cuadrado sobre 2 por seno de tita, más un medio K, acá puedo sacar también L al cuadrado por coseno de tita menos coseno de 80 grados. Al cuadrado. Y a esto restarle la energía potencial que tengo acá, que es menos K L cuadrado sobre 2 por seno de 80 grados. Como ven acá, esto ya es un valor constante. Es decir, esto representa un término que no depende de la variable θ. Entonces, si yo quiero determinar la posición de equilibrio, o determinar posiciones de equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar la derivada de B respecto del ángulo θ, que es mi variable, igualarla a 0. Entonces, en este caso, lo que hago es derivar esta expresión respecto a θ. Como ven acá, la derivada de B respecto de θ va a ser igual a, la derivada de seno es coseno, entonces va a ser K por L al cuadrado sobre 2 por coseno de θ, más un medio K
L cuadrado, y esta expresión va a bajar primeramente el exponente, 2 coseno de tita menos coseno de 80 grados, y va a multiplicarse por la derivada de coseno, que es menos seno. Y esto es lo que yo voy a igualar. La derivada de esto va a ser 0, entonces más 0. Igual a 0. O menos 0, no importa. Y ahí yo tengo mi expresión, mi ecuación trigonométrica. Entonces yo puedo dejar que la derivada de b sobre derivada de tita es igual a KL cuadrado sobre 2 coseno de tita, más, acá tengo, se elimina con este y queda KL cuadrado coseno de tita, voy a cambiarle el signo a este, porque queda negativo, y acá por seno de tita. Después este se va a multiplicar con este, y queda negativo KL cuadrado por, en este caso, seno de tita por coseno de 80 grados. Y todo esto es igual a 0. Entonces, esta es mi expresión general de la derivada, sin eliminar ningún término. Si yo voy a igualar a 0, yo puedo eliminar obviamente todo lo que yo quiera, ¿verdad? L cuadrado sobre 2 coseno de tita menos KL cuadrado coseno de tita, seno de tita, menos KL cuadrado por seno de tita por coseno de 80 grados, igual a 0, ¿verdad? Entonces puedo eliminar este, voy a dejar este sin igualar a 0, y ahí yo al igualar a 0, puedo simplificar más mis términos, ¿verdad? Entonces, queda coseno de tita No sobre es 2. positivo tu último término. Sí, positivo es, ¿cierto? Gracias. Entonces es positivo. Entonces queda coseno de tita por medio, que se queda así, menos coseno de tita por seno de tita, más seno de tita por coseno de 80 grados. Y de esa manera puedo resolver entonces mi ecuación. Puedo hacer por métodos trigonométricos, ¿verdad? Resolver el sistema de ecuaciones. Claro, si les es más fácil, pueden aplicar esa forma de resolver para sacar los resultados, ¿verdad? Y de resolver con la calculadora para agilizar un poco, ¿verdad? Entonces va a ser un medio por coseno de, en este caso la variable x, menos coseno de x, seno de x, más seno, seno de x, coseno de 80 grados. Y esto es igual a 0. Y ahí voy a resolver. Como me dice entre 0 y 90, voy a probar primero con 0. A ver si sale un ángulo. Sale un ángulo que en este caso es tita 1 igual a 40,36. Y voy a probar con un ángulo un poco mayor a ese valor. Es decir, voy a probar con... Ahí, me fue. Este es el sol. Y voy a ponerle, no sé, 60 grados. Y sale un ángulo 67,82. La forma de cálculo que utiliza la calculadora en sí es, utiliza o detecta el primer valor de ángulo que cumple la ecuación cercano al valor de inicio. Es decir, yo por ejemplo inicio esto con 0 grados, entonces él detecta el primer valor de ángulo que quede cercano a 0 grados, entonces tira el primero de 40. Si yo por ejemplo vuelvo a probar con
41 debería salir el mismo valor de 40 otra vez, porque es el valor de ángulo más cercano. Entonces, cuestión de ir probando valores de angulares, por ejemplo 75 y a ver qué ángulo tira y tirar el valor de 67. Entonces, estos son los dos ángulos que yo tengo para mi posición de equilibrio. Un ángulo donde esto vale 40,36 y el otro vale 67,80. Si no me equivoco, si no me equivoqué en ningún lado, creo que está bien nuestra ecuación. A ver. No, creo que no me equivoqué nada. Entonces, ahora lo que hacemos nosotros es la primera derivada, que era igual a esta. Volvemos a derivar y hallamos la segunda derivada. En este caso, entonces, lo que hacemos es, la derivada de coseno es menos seno, entonces va a ser menos KL cuadrado sobre 2 por coseno, que sería seno de theta. Acá es menos KL cuadrado por, queda en este caso, la derivada por producto sale coseno cuadrado de theta menos seno cuadrado de theta. Más, y acá es KL cuadrado por la derivada de seno es coseno, entonces va a ser coseno de 80 por coseno de theta. Entonces voy a sacar el factor común K por L cuadrado, ¿verdad? Que sería nuestra expresión más general. Queda menos seno de theta sobre 2 menos coseno cuadrado de theta más seno cuadrado de theta más coseno de 80, coseno de theta por coseno de 80 grados. Entonces ahora lo que voy a hacer es evaluar con respecto a los ángulos, es decir, para θ igual a 40,36 grados, definir cuánto vale la segunda derivada. Entonces voy a meter directamente la calculadora. K por L no tiene tanto problema ahora, porque va a ser siempre positivo. Pero lo que yo quiero saber es la función menos seno de 40,36 sobre 2 menos coseno de 40,36 al cuadrado más seno 40,36 al cuadrado más coseno de 40,36 por coseno de 80. Entonces voy a ver cuánto sale el signo. Entonces acá me sale que esto es menos 0,353 por K por L cuadrado. O sea, K es positiva siempre, L también va a ser positivo, entonces esta expresión ya de por sí va a salir menor a cero, entonces puedo decir que es un equilibrio inestable. Y si yo analizo entonces para la segunda derivada, pero para el ángulo 67,86, 82 grados, entonces voy a evaluar la segunda derivada para ese ángulo. Entonces voy a 67,82 67,82. 67,82 y 67,82. Entonces sale 0,317. Positivo 0,317. Sí, 31,8. KL cuadrado. Sale mayor a 0. Entonces es un equilibrio
estable. Entonces, bajo este ángulo, el sistema se va a quedar en una posición de equilibrio estable. Y bajo el ángulo de 40,36, entonces va a ser un equilibrio inestable. Entonces ahí prácticamente se responde a todo lo que plantea el ejercicio, ¿verdad? Las posiciones de equilibrio son dos, 40,36 y 67,82. Y la estabilidad es, en este caso, uno es inestable y el otro es inestable, que es lo que se resuelve en esta condición de acá. Y de esa manera se resuelve. No sé si hay alguna consulta. Como ven, es bastante similar en todos los casos. Siempre hacemos la ecuación de la energía, derivamos, sacamos las posiciones y derivamos otra vez para verificar si es estable o inestable. Bien. Si no hay consulta, entonces dejaré la grabación de este ejercicio hasta acá.